Bloque número 7. Clasificación de las imágenes. Después de toda salida fotográfica hace falta una buena clasificación de las imágenes para pasar posteriormente a la edición de las mismas. Así que acompañadme al ordenador que empezamos. Bien, pues ya tenemos las imágenes transferidas al ordenador y ahora viene una parte fundamental del proceso, que es su clasificación. Así que voy a daros unos pequeños truquitos para que podáis aplicarlos vosotros en las fotografías de trenes. En primer lugar os voy a explicar qué jerarquía de carpetas utilizo yo para clasificar las imágenes, ya que sin una buena organización dentro de los archivos, cuando tengamos una gran cantidad de fotos nos vamos a volver totalmente locos para buscar una en concreto, por lo cual la organización es crucial y debemos de tenerla muy en cuenta. En primer lugar, he de decir que cuando yo tuve conciencia de lo que realmente estaba generando en cuanto a archivos, era bastante jovencito y la verdad es que no tuve muy en cuenta el clasificar bien las imágenes. Hoy en día no lo hubiera hecho así, pero os voy a explicar cuál es mi método y la verdad es que hasta ahora me funciona y no he tenido nunca ningún problema, la verdad. Yo tengo una carpeta raíz, la cual se llama fotografía. Tengo otra para vídeo. Pero en tema de fotografía, dentro de esta, tengo clasificadas todas las carpetas de los distintos estilos fotográficos que puedo practicar o que puedo realizar. Nuestro estilo fotográfico lo tengo clasificado como fotografía de deporte, ya que se puede considerar que es fotografía en movimiento. Otros dirán que deporte pues son partidos de fútbol y otras cositas, pero lo tengo clasificado así. Dentro de fotografía de deporte tengo una carpeta dedicada a trenes. Y dentro de trenes tengo dos subcarpetas, RAW y JPG. En los JPG están todas las fotografías que yo he tomado a lo largo de mi vida que han sido tomadas en JPG, ya que yo anteriormente tenía una cámara que solo disparaba en este formato, por lo cual las guardaba aquí. Cuando empecé a disparar en RAW, creé una subcarpeta llamada RAW, en la que aquí dentro almaceno todos los RAWs que genero. Lo más interesante habría sido tener una carpeta de trenes y dentro de esta carpeta tener las diferentes series de trenes, es decir, para los que ya entendemos un poquito de esto, los trenes se clasifican por series numéricas, por ejemplo, 130, 102, 251, 446, etc. Por lo cual lo más interesante habría sido tener una carpeta para cada serie de cada vehículo. Dentro de dichas carpetas tengo activada la organización por fecha. De esta manera, las fotografías automáticamente, cuando se meten archivos nuevos en estas carpetas, se ordenan por la fecha, de la más vieja a la más nueva. De este modo, yo tengo presente en todo momento de qué fecha es cualquier fotografía, por lo cual simplemente subo hasta la fecha aproximada en la que recuerdo que la tomé, y ahí tengo la fotografía que estoy buscando. Bien, esto es en cuanto a las carpetas del disco duro del ordenador. Ahora vamos a ver la organización en el programa de edición Adobe Lightroom, que es el programa que utilizo para la clasificación de las imágenes y el revelado en sí. Quiero aclarar que no voy a entrar mucho en detalle en las herramientas de Lightroom, ya que esto no es un curso de Lightroom, pero sí que os voy a dar unos pequeños truquitos para que la organización sea la mejor posible. En primer lugar os comento que para traspasar las fotografías de la tarjeta SD al disco duro, a las carpetas que acabamos de mencionar, yo lo hago a través de Lightroom. Es decir, no copio y pego directamente de la SD a la carpeta, sino que Lightroom, a través de este botoncito de aquí abajo que se llama Importar, hace todo el trabajo y él directamente ya me lleva las fotografías desde la SD a la carpeta que yo le digo. Y una vez las importa, tenemos esto que tenemos en pantalla. En pantalla tenemos ahora mismo las 15 fotografías que la cámara tomó en el momento de la ráfaga al tren hablo. Estas fotografías están en crudo, es decir, sin revelar, sin clasificar, sin nada. Así que os voy a enseñar cuál es la jerarquía que yo utilizo para clasificar estas fotografías dentro del programa y tenerlas perfectamente ordenadas. Nos vamos a la primera fotografía. Aquí abajo tenemos varias herramientas que nos permiten clasificar las fotografías, como son las estrellitas o las banderas de rechazado y admitido. En este caso, yo lo que voy a hacer primero es eliminar las fotografías que no quiero. Es decir, hay unas cuantas fotografías de la ráfaga que no voy a utilizar para nada y no me son de interés, por lo cual las voy a borrar.
estas fotografías van a ser todas aquellas en las que el tren no salga en la posición adecuada. Esta es una de ellas. Con lo cual, pulsando la X, directamente las fotografías se marcan como rechazadas. Esta fotografía tampoco nos interesa. Seguimos, fotografías que no nos interesan para nada. Aquí ya empezamos a tener la cabeza tractora de cola del tren, pero todavía el tren sigue saliendo cortado, por lo cual no nos interesa. Podríamos guardarlas en el caso de que queramos ver algún detalle del tren o cualquier cosa, ya que, como podéis ver, podemos ver en detalle los coches y todos los elementos del tren, pero en este caso para mí no son interesantes. Esta fotografía ya podría tener un cierto valor, ya que el tren está en una posición interesante y podríamos quererla. Aún así, no es la fotografía clave, no es el fotograma clave de la ráfaga, para mí. En este caso, voy a clasificar la imagen con una estrella. Pulsando el número 1, la fotografía se clasifica con una estrella. Al yo clasificarla de esta manera, luego lo que yo voy a hacer es tener una clasificación de imágenes de la ráfaga que tienen buena posición del tren, pero que no son la definitiva, no son la que yo plenamente quiero. La que sí que merece la pena es esta. Esta tiene la posición clavada a lo que estaba buscando, por lo cual esta fotografía voy a pulsar la P para añadirla como seleccionada, y esta fotografía será la definitiva y la buena. Esto es lo que yo llamo el fotograma clave. La siguiente fotografía también podría estar interesante, podríamos incluso recortándola obtener un encuadre interesante, por lo cual, como no es el fotograma clave pero me interesa, la voy a volver a dejar con un 1, es decir, con una estrellita. Y ahora ya seguimos rechazando imágenes, ya que aquí tenemos la cabeza del tren cortada por el poste y este encuadre ya no nos interesa mucho. Por lo cual rechazamos y aquí termina la ráfaga. Por lo cual, ahora lo que obtenemos son 3 fotografías que finalmente se van a guardar en el disco duro. Las restantes, que tienen la cruz, van a ser eliminadas. Es decir, vamos a eliminarlas totalmente del disco duro ya que no las queremos. Para esto, voy a ir aquí arriba a atributo. Voy a pulsar el icono de la bandera tachada para dejar visibles solamente las fotografías que no quiero. Y ahora, pulsando en la primera, pulsando el Shift y pulsando en la última, las selecciono todas. Hago clic derecho y en este caso aquí nos dice quitar de la colección porque tengo las fotografías dentro de una subcarpeta dentro de Lightroom. Pero si nos vamos al catálogo general, nos dice que podemos quitar las fotografías. Y si las eliminamos del disco, estas fotografías se irán directas a la papelera. Bueno, pues ya hemos eliminado las fotografías de la ráfaga que no deseábamos. Nos hemos quedado con las 3 fotos que sí se quedan en el disco duro. Y yo finalmente voy a revelar la que he seleccionado con la bandera blanca de selección. Ahora sí, toca revelar la imagen y vamos a hacerlo en la siguiente clase. Nos vemos en la próxima.